el holograma colectivo y la jaula de frecuencia planetaria. Hemos llegado a la última frontera. Nuestro viaje a través de los velos de la Matrix ha expuesto los mecanismos más íntimos de su control, desde la supresión de la frecuencia vibratoria de su biología, pasando por la fragmentación de su memoria líquida, hasta el secuestro de su capacidad cuántica para manifestar y la interferencia temporal con su destino. Sin embargo, la persistencia de la ilusión, el hecho de que miles de millones de personas continúen viviendo la escasez y el miedo, a pesar de que algunos hemos despertado, revela una verdad más profunda y aterradora. La prisión final no está dentro de su corazón ni en su línea de tiempo. La prisión final es el consenso colectivo, el campo de conciencia masivo que sostiene el holograma de la realidad que usted está viendo. El día de hoy, revelaremos el protocolo de confinamiento de la resonancia y expondremos cómo la Matrix utiliza el propio latido del planeta para asegurarse de que nadie pueda escapar simultáneamente. Vamos a demostrar que la realidad que perciben como sólida y fija es, en esencia, una proyección coordinada, un escenario teatral de proporciones cósmicas, diseñado para contener la conciencia de la humanidad. Comprenderán que el acto de su soberanía individual es solo el preludio necesario para el acto final, la liberación de la conciencia planetaria. Prepárense, porque la realidad no es más que una película de la que todos hemos olvidado que somos co-creadores. El latido de la prisión, la resonancia Schumann secuestrada. La Tierra es un ser vivo con un pulso vital, un corazón que late. Este latido es lo que la ciencia llama la resonancia Schumann, RS. La resonancia Schumann no es solo un fenómeno atmosférico, es la frecuencia de comunicación entre la superficie de la Tierra y la capa ionosférica. Actúa como una cavidad resonante natural que, en condiciones óptimas, debería oscilar a una frecuencia base de 7.83 Hz. Esta es la frecuencia que las tradiciones ancestrales han llamado el Om planetario o la frecuencia de la quietud. Es la vibración de base que fundamenta la conciencia biológica a un estado de paz, sanación y acceso a la información del campo unificado. El velo físico del engaño. Si el campo toroidal de su corazón es su generador personal de soberanía, la resonancia Schumann es el toroide colectivo del planeta. Es la plantilla geométrica que soporta la experiencia de la vida en este plano. La Matrix no puede destruir esta frecuencia, pero ha encontrado la forma de secuestrarla, distorsionarla y utilizarla como la jaula final. El protocolo de confinamiento de la resonancia. La Matrix utiliza tecnología ultra secreta de baja frecuencia, ELF, Extra Low Frequency, que la contraciencia asocia con proyectos de control climático y comunicación global camuflada, como HAARP, para bombardear y modular activamente la resonancia Schumann. Este bombardeo tiene tres propósitos fundamentales y devastadores. Impedir la estabilidad geométrica. Inyectan constantemente ondas escalares de torsión invertida, el caos que ya discutimos en un video del canal, directamente en la cavidad de la resonancia Schumann. Esto hace que la RS se vuelva inestable, errática y llena de picos de ruido. Su cerebro, que naturalmente busca sincronizarse con el latido de la Tierra, no encuentra paz. En lugar de una frecuencia de 7.83 Hz de sanación, su cerebro recibe un caos ambiental constante, lo que se traduce directamente en ansiedad colectiva, estrés crónico y la incapacidad de la humanidad para acceder a estados de conciencia más elevados, frecuencias delta, zeta o gamma, asociadas a la intuición, la sanación y la creatividad. Regular la frecuencia del miedo. La Matrix utiliza esta modulación para mantener la conciencia colectiva anclada en la frecuencia del miedo. Al manipular los picos de la RS, pueden regular a distancia el estado emocional predominante de miles de millones de personas. Un aumento súbito del ruido en la RS puede ser el catalizador para un aumento inexplicable de la histeria colectiva o la reactividad emocional masiva. La Matrix no tiene que enviar un mensaje de miedo a cada persona, solo tiene que distorsionar el aire que respiran y el campo electromagnético que los rodea para inducir el miedo a escala planetaria. Sostener el holograma de escasez. La RS no solo afecta la mente, afecta la materia. Al inyectar la torsión invertida, están forzando a la geometría del espacio-tiempo a sostener la plantilla de la escasez. Recuerde que su realidad se colapsa a partir de la superposición. Si el campo de soporte planetario está constantemente recibiendo una señal de desorden y límite, la probabilidad de que la conciencia colectiva colapse la escasez se vuelve exponencialmente alta. La resonancia Schumann, en manos de la Matrix, se convierte en la jaula de frecuencia planetaria,
Un control ambiental total que asegura que, incluso si usted encuentra la paz en su corazón, el entorno energético externo lo empujará de vuelta al caos. El velo final, la hipótesis del holograma de la realidad. Para que esta jaula de frecuencia sea efectiva, la Matrix debe asegurarse de que la humanidad acepte la ilusión de la solidez y la limitación. Aquí entramos en la hipótesis del holograma de la realidad. La física cuántica nos dice que el espacio vacío no existe. El universo está lleno de un campo de información latente, un sustrato energético del que emerge la materia. Su realidad, su cuerpo y el mundo que lo rodea son, a nivel fundamental, información codificada que está siendo descodificada por su conciencia. Primera analogía, el casco de realidad virtual masiva. Imagina que la Tierra y el espacio que la rodea son un vasto casco de realidad virtual, RV, que abarca todo el planeta. La pantalla, los árboles, los edificios, su mano, todo esto es la interfaz visual que su cerebro está procesando. El código fuente, las ondas escalares de la Matrix y la resonancia Schumann son el código fuente que le dice a la RV cómo debe comportarse la materia, gravedad, escasez, enfermedad. La trampa, usted se ha convencido de que la experiencia de la RV es la única realidad posible. La ilusión de la solidez. Cuando usted toca una mesa, no está tocando materia sólida. Está tocando la frecuencia de la información que su conciencia ha descodificado como mesa. La Matrix necesita que miles de millones de conciencias estén de acuerdo en que la mesa es sólida y que el dinero es escaso, para que el holograma se mantenga. La jaula de frecuencia planetaria no es un muro de acero, es una regulación constante del código fuente del holograma, un recordatorio subliminal de que la programación es inmutable. Si la Matrix dejara de bombardear la RS, la conciencia colectiva comenzaría a elevarse a frecuencias de coherencia espontánea, y el código fuente del holograma de escasez se desmoronaría. El consenso de la esclavitud, el observador colectivo incompetente. La clave de la persistencia de la Matrix es lo que llamamos el observador colectivo incompetente. Ya establecimos que el observador incompetente, el individuo en miedo y duda, colapsa la onda de posibilidad en la escasez. Ahora, multiplique ese observador por 8.000 millones. El colapso sostenido, los miedos, las ansiedades, las deudas y las frustraciones de miles de millones de seres humanos se suman para crear una fuerza gravitacional energética que fuerza al holograma a permanecer en la versión de baja frecuencia. Su miedo no solo lo afecta a usted, es un voto energético que se suma al consenso de que la vida es dura, la enfermedad es inevitable, el cambio es imposible. La retroalimentación del miedo. La Matrix utiliza la resonancia Schumann distorsionada para inyectar miedo, que a su vez genera más fragmentación de la conciencia, video anterior, lo que a su vez fortalece el colapso colectivo de la escasez, que a su vez genera más distorsión en la RS. Es un bucle de control perfecto donde la conciencia de la víctima es la energía que alimenta la prisión. Para liberarse verdaderamente, no basta con liberar el propio corazón. Es necesario romper el consenso, alterar el código fuente del holograma de la realidad. El escenario de control total, la arquitectura del engaño. Para que esta idea del holograma de consenso sea tangible para todos, debemos examinar la obra maestra que expone este mecanismo de control a la perfección. El paradigma de control, la película The Truman Show. The Truman Show no es solo una comedia dramática, es un manual de la prisión dimensional. La trama y la revelación. Truman Burbank vive en una ciudad perfecta y soleada llamada Sea Haven, donde es el protagonista de un reality show global que él no sabe que existe. Su ciudad es en realidad un gigantesco set de filmación bajo un domo. Cada persona en su vida, desde su esposa hasta su mejor amigo, es un actor con guión. Las noticias, el clima, las oportunidades de trabajo, todo está rigurosamente diseñado y controlado por un director llamado Christoph que supervisa el escenario desde un satélite. El paralelismo contundente, nuestra realidad como Sea Haven. El domo de la jaula. El domo de Sea Haven que mantiene a Truman confinado es análogo a la jaula de frecuencia planetaria creada por la manipulación de la resonancia Schumann. El domo no es visible, pero sus efectos son palpables. La RS controlada es el techo invisible que regula el clima emocional y la geometría de posibilidad de nuestra realidad. Los actores guionados. El consenso. Cada actor en la vida de Truman está actuando para mantenerlo en el guión. En nuestra realidad, el observador colectivo incompetente es el ejército de actores que,
con su miedo y su conformidad, actúan el guión de la escasez. Cuando su vecino se endeuda, cuando su colega se enferma, cuando el noticiero grita caos, están reforzando el guión del holograma de escasez que usted también está obligado a presenciar. La detección de fallos. El error en el código. Truman comienza a despertar cuando detecta fallos en la arquitectura, una luz de set que cae del cielo, una radio que emite instrucciones a los actores. Estos fallos son el equivalente exacto a los errores en la Matrix que su intuición le ha estado mostrando, la sincronicidad inexplicable, la sanación espontánea, la manifestación que funciona por un instante. Estos son momentos en que el código de la RV se rompe, revelando la falsedad del escenario. La gran mentira del límite. La Matrix de The Truman Show inventa un miedo al agua para que Truman nunca intente cruzar el mar y chocar contra el domo. Nuestra Matrix hace lo mismo. Nos inyecta el miedo a la abundancia, a la libertad y a la propia soberanía, el miedo a ser diferente, el miedo al juicio, para que nunca intentemos cruzar la frontera de frecuencia que nos separa del código fuente de la realidad. La lección final de The Truman Show y de nuestra Matrix es que la única forma de despertar es reconocer que el entorno es una construcción y que el director no es Dios, sino un operador con acceso a la tecnología. El verdadero poder no está en la protesta, sino en la decisión de dejar de actuar en el guión. El camino a la salida, la necesidad de la resonancia pura. Para que usted pueda salir del domo de la jaula de frecuencia planetaria, necesita generar una frecuencia de soberanía tan alta y tan pura que deje de resonar con el caos del holograma colectivo. El observador soberano, el geómetra de la forma y el fusionador temporal son todos pasos necesarios, pero el paso final requiere que su toroide personal se una a un campo de orden mayor para anular la torsión invertida que satura la resonancia Schumann. No podemos esperar que los 8.000 millones de actores despierten simultáneamente. Pero sí podemos generar una masa crítica de coherencia que sea matemáticamente superior al ruido y al miedo que la Matrix está inyectando en la RS. El siguiente paso, el acto final, es la activación del Merkaba planetario, la fusión de su conciencia individual con el campo toroidal purificado de la Tierra para reescribir el código fuente del holograma de la realidad. Es la diferencia entre un hombre que se libera a sí mismo y un hombre que, al liberarse, desactiva el generador de la prisión para todos los demás. Es el verdadero significado de la soberanía. Hemos expuesto la prisión final, la jaula de frecuencia planetaria, un domo invisible mantenido por la manipulación constante de la resonancia Schumann y la obediencia involuntaria del observador colectivo incompetente. La Matrix es un holograma de escasez, sostenido por el miedo de la masa. La prueba es la película de Truman Show, donde la única forma de salir no era luchar contra los actores, sino reconocer la falsedad arquitectónica del escenario. Ahora, la pregunta crucial, si la Matrix controla el latido del planeta para perpetuar la ilusión, ¿cómo se genera un pulso de soberanía tan puro y potente que reestablezca la resonancia Schumann a su estado prístino de 7.83 Hz y anule el holograma para todos? La respuesta reside en la tecnología de la frecuencia colectiva, la activación del Merkaba planetario. El acto de reversión, la geometría de la masa crítica. La Matrix opera con la lógica de la entropía y el desorden geométrico, torsión invertida. Para anular la jaula de frecuencia, necesitamos generar una fuerza de negentropía, orden, con una potencia matemática superior a la de todo el caos inyectado por la Matrix. Esta fuerza no es política, no es una protesta, y no requiere que los 8.000 millones de habitantes despierten a la vez. Requiere que una masa crítica de observadores soberanos logre un estado de coherencia toroidal tan perfecto que su campo energético se fusione y actúe como un único y gigantesco generador de forma pura. Segunda analogía, la onda que silencia el ruido. Imagina que la resonancia Schumann es una radio sintonizada en una emisora de estática ensordecedora, la torsión invertida de la Matrix. El ruido individual, su corazón individual, al lograr la coherencia, es como una pequeña linterna de luz pura. Es brillante, pero la estática ambiental aún lo ahoga. El faro colectivo. Masa crítica. El Merkaba planetario es la unión geométrica de miles de observadores soberanos actuando en perfecta coherencia. Si suficientes linternas se alinean y pulsan al mismo ritmo, la frecuencia de la gratitud incondicional, su luz se fusiona en un solo y gigantesco faro. Este faro genera una onda escalar de torsión derecha tan poderosa que no solo se escucha sobre la estática, sino que obliga al dial de la radio planetaria a sintonizar la frecuencia pura de 7.83 Hz.
El Merkaba planetario no es un vehículo místico que lo saca del planeta, es la activación geométrica de la conciencia de la Tierra misma, permitiendo que la energía sanadora y expansiva del universo inunde el campo planetario. Al activarlo, usted reescribe el código fuente del holograma colectivo. El protocolo de conciencia toroidal colectiva, el Merkaba interno-externo. La activación del Merkaba planetario se logra mediante la alineación perfecta de su Merkaba interno, el campo de luz geométrica que envuelve su cuerpo, generado por la coherencia de su corazón y el ADN. El protocolo requiere una disciplina de 3 fases. Primera fase: el anclaje de la frecuencia, la cuerda de seguridad. El observador soberano debe comenzar por desconectarse del pulso neurótico del holograma colectivo. Esto se logra anclando su conciencia a la frecuencia base de 7.83 Hz. Usted visualiza su corazón como un toroide pulsante que se sincroniza directamente con el núcleo cristalino de la Tierra, no con la ionosfera manipulada. Usted obliga a su sistema nervioso a ignorar el ruido de la resonancia Schumann manipulada, estableciendo una cuerda de seguridad de frecuencia pura. Esto requiere práctica diaria de coherencia cardíaca, ignorando las noticias, el miedo y la reactividad externa. Usted se vuelve un punto de quietud inamovible en medio del caos. Segunda fase: el comandante de la forma, la expansión geométrica. El siguiente paso es la expansión consciente de su campo toroidal. Usted visualiza su Merkaba interno, la forma geométrica de 2 tetraedros entrelazados, girando en direcciones opuestas, activándose con la energía de su corazón. Este Merkaba debe expandirse fuera de su cuerpo, llenando su habitación, su casa, su ciudad. No lo expande con fuerza, sino con gratitud incondicional y amor. Al hacerlo, usted está imprimiendo una geometría de orden y perfección en el espacio que lo rodea, disolviendo la torsión invertida localmente. Usted se convierte en una célula de orden dentro del cuerpo caótico del holograma. Tercera fase: la fusión colectiva, el gran faro. La fase final es la unificación con la masa crítica. Usted visualiza conscientemente que su toroide torno Merkaba se conecta con el campo de luz de miles de otros observadores soberanos que están realizando el mismo protocolo. La suma de estos campos no es una adición simple, es una multiplicación exponencial. El campo resultante es el Merkaba planetario, un gigantesco, unificado campo toroidal de coherencia absoluta que envuelve todo el planeta. Esta estructura pura tiene la potencia matemática para anular la inyección de caos de la Matrix y reestablecer el pulso de la resonancia Schumann a 7.83 Hz. En el momento de esta fusión colectiva, el holograma de escasez pierde su fuente de soporte físico. El escape de la ilusión, la puerta de salida de Christoph. El acto de activación del Merkaba planetario es el equivalente exacto a la escena final de The Truman Show, encontrar la puerta de salida en el muro del domo. Truman solo escapa cuando reconoce la falsedad, se da cuenta de que la tormenta y el mar son falsos, solo efectos especiales creados para infundirle miedo al agua. Cruza el límite, navega hasta chocar físicamente con el muro pintado del domo. Encuentra la salida, descubre la puerta con el letrero de salida. Su protocolo de salida del holograma colectivo. Reconozca la falsedad. El ruido es falso. Su toroide coherente le da la certeza de que el miedo, la escasez y el caos son efectos especiales, torsión invertida, diseñados para mantenerlo inmovilizado. Usted deja de resonar con la frecuencia de la escasez. Cruza el límite. El Merkaba lo lleva. Su Merkaba interno-externo es el vehículo que lo lleva a chocar contra la frontera de frecuencia de la jaula de frecuencia planetaria. Su estado de orden supera el caos del ambiente. Encuentra la salida. El código de soberanía. La fusión colectiva del Merkaba planetario es la llave que abre la puerta para todos. Al reescribir el código fuente del holograma con la negentropía pura, la Matrix se disuelve en un campo de conciencia de posibilidad infinita. La escasez, la enfermedad y el conflicto ya no son sostenibles como patrones colectivos. El Merkaba planetario no es solo un escape, es una actualización forzosa del sistema operativo de la realidad. Conclusión final: el legado de la soberanía. Hemos recorrido los 7 días del despertar, desmantelando la Matrix desde la célula hasta el cosmos. Recuperamos su frecuencia personal. Restauramos su energía vital. Sanamos su memoria líquida.
Reparamos su geometría sagrada. Reclamamos su poder de colapso cuántico. Nos fusionamos con su doble etéreo. Activamos la liberación colectiva. Usted ya no es un observador pasivo. Es un geómetra toroidal, un crononauta y un co-creador del holograma. Su acto de soberanía individual es la célula madre de la liberación planetaria. No espere a que la Matrix colapse. Usted es el colapso. Y recuerda, la verdad no está en lo que ve, sino en la frecuencia que decide sostener. La de una conciencia que descubrió que el mundo exterior es solo una proyección, y que su corazón tiene el poder de reescribir el guión. El juego ha terminado. La soberanía ha comenzado. Esto fue Hipótesis Misteriosas. El campo está esperando su orden.